nuestro Dios. Y vamos a leer allí en Filipenses capítulo 4, el verso 8 y el verso 9. Amén. Capítulo 4, verso 8 y 9 de Filipenses. Vamos a leer esta bella porción de la Escritura. ¿Cuántos tienen listos? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Vamos, hermanos, a orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que el Señor sea hablando en esta mañana, en esta noche, perdón, a cada uno de nuestros corazones. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, te alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre santo. Háblanos, Señor, en esta noche, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, ser edificados en ella. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad. Y vamos a disponer en esta noche nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. En esto pensad. Amén. Es parte de la temática que hemos venido desarrollando, lo que significa ser una persona espiritual. Amén. Tema que hace ya varios jueves hemos venido desarrollando y continuaremos, porque son alrededor de unos 25 referentes o puntos al respecto. Hemos visto algunos de ellos, como es el tener muy en cuenta que tenemos un ser superior, quien es nuestro Dios, a quien debemos adorar, alabar, honrar. El creyente espiritual posee discernimiento. El creyente espiritual es compasivo y generoso. Sus pensamientos son positivos porque tiene la mente de Cristo. Son los temas, los referentes que hemos venido desarrollando. Y he tomado esta porción de Filipenses capítulo 4, el verso 8 y 9, por lo que allí el apóstol Pablo nos está enseñando y que seguramente elevan, hermanos, nuestro nivel espiritual. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. Ahí vemos claramente, hermanos, algunas de las tantas características de un creyente espiritual. De alguien que ha muerto para el mundo y ser vivificado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al desarrollar este tema, hermanos, por lógica,
nuestro crecimiento cada día debe ser mayor. Porque encontramos aquí una escala de valores espirituales que nos ayudan a mantener una muy buena y positiva relación con el Señor Jesucristo. Hoy en día la psicología está muy empeñada en desarrollar tantos temas, razones, hermanos, porque el corazón, la mente del ser humano se ha extraviado. Y las emociones, el manejo de las emociones, que es lo que más se está manejando en la actualidad, deben ser controladas ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Y tenemos personas profesionales que se han dedicado al estudio de las mismas, y que cuando a este estudio está siendo avalado por la palabra de Dios, hermanos, mayor bendición tenemos. El asunto es que nosotros mismos tenemos que poner también de nuestra parte. Por eso Pablo, el mayor expositor de lo que son las emociones del ser humano y especialmente del creyente, nos está diciendo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. De Pablo hemos aprendido, hermanos, grandes cosas como maestro inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y seguiremos aprendiendo, porque nuestra vida, hermanos, es un camino de aprendizaje constante. Y cuando hablamos del creyente espiritual y lo que hemos venido desarrollando, es necesario tener ese conocimiento para mantener una buena relación con Dios e igualmente una buena relación los unos para con los otros. Dentro de estos puntos, el creyente espiritual es una persona empática. Desarrolla la empatía a un muy alto nivel. ¿Por qué? Porque se coloca al lado del otro. El mismo Señor Jesucristo así lo dijo: lo que vosotros queréis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Hay malas personas que nos desean el mal. Amén. Pero nosotros como creyentes no debemos corresponderle a ellos de la misma manera. Como creyentes estamos llamados, hermanos, a orar para ellos. Porque lo que ellos hacen, lo hacen por su ignorancia. Y nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Por eso el creyente espiritual suele tener un alto nivel de empatía. Sabemos colocarnos o ponernos en la posición de otra persona, lo que nos permite poder sentir profundamente las emociones de los demás y apoyarles cuando fuere necesario. Esa es la empatía. ¿Y está eso en la Biblia? Sí, Señor. Allí encontramos en Romanos 12, capítulo 15, el texto que nos avala
este pensamiento que nos dice: gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Amén. A eso se le llama empatía. Y también encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 27 al 31, cómo el apóstol Pablo hace una amplia exposición del manejo de la empatía, o la manera de cómo es que debemos manejarnos para con el otro. Amén. Y si queremos recibir ejemplos en esta noche de alguien que nos enseña este gran principio de consideración, de llorar con los que lloran, de reír con los que ríen, de entristecernos con los que están tristes, es precisamente el mismo Señor Jesucristo. Amén. Cuando Él vino a la tumba de Lázaro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lloró. ¿Por qué? Porque era su amigo, lo amaba profundamente. Por eso en Él hubo tristeza. Esa emoción del llanto se vio en Él. Otro de los grandes ejemplos, cuando comienza su ministerio terrenal, yendo por las ciudades, por las aldeas, entrando a las sinagogas, haciendo grandes milagros. Las gentes venían a Él, se acercaban a Él, le tocaban. Pero hace un paréntesis, hermanos, y mirando a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Amén. Porque las consideró como ovejas que no tienen pastor. Fue empático para con las multitudes que allí se encontraban. Lo contrario a la empatía es la antipatía. El tener un corazón duro, allá él con su problema, allá él con su dificultad, a mí qué me importa. Pero en esta noche el Señor nos enseña que Él es misericordioso para con los que se muestran, ¿qué? Misericordiosos. Amén. Y entre nosotros, hermanos, sí que debe existir ese gran principio, por cuanto somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Si un miembro se duele, el cuerpo entonces todo sufre. Amén. ¿Quién no va a sentir tristeza? ¿Quién no va a tener duelo en un momento cuando alguien tan cercano de pronto pasa a la eternidad? Sabemos de que eso es lo más natural que nos puede suceder, pero hermanos, debemos también congraciarnos con aquellos que en el momento están, ¿qué? Dolidos. Esa es la empatía. Y el Señor Jesucristo nos enseña al respecto. El sexto punto es la actitud y acciones. Siembra y cosecha. Acción y reacción. El creyente espiritual sabe que se cosecha lo que se siembra, por lo que
optamos por acciones que produzcan alegría y éxito en los demás. Lo que se siembra, eso mismo se cosecha. El apóstol Pablo lo está diciendo: no os engañéis. Sigan. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también que segará. Si siembra para la carne segará corrupción, pero si siembra para el espíritu segará vida eterna. Las buenas acciones que usted y yo sembremos, esas acciones también las cosecharemos de otros hacia nosotros. Amén. Y Dios no puede ser burlado. Estos días, los que de pronto estamos pendientes de noticias o de las redes, nos damos cuenta lo que sucedió allá en el Brasil. Amén. Nos damos cuenta lo que sucedió. Todo un tiempo, 1 o 2 semanas, no sé cuánto tiempo de carnavales, haciéndole, hermanos, apología a los demonios, burlándose de Cristo, enmarañados en el pecado, en la maldad. Y todo el país, que es, creo, el tercer país más grande del mundo, hermanos, se vio bajo el juicio de Dios. Porque Dios no puede, ¿qué?, ser burlado. Lo que se siembra para la carne se segará corrupción. Y nosotros debemos mirar eso como parte de lo que es el juicio divino. Ahora, de pronto alguno se preguntará, y eso es razonable. Allá al Señor Jesucristo le hicieron 1 o 2 preguntas al respecto. ¿Qué dices tú de aquellos a quienes la torre de Siloé les cayó y los mató? ¿Sería porque eran más pecadores? ¿O de aquellos hebreos en quienes Pilato mezcló la sangre con ellos? Y el Señor Jesucristo dijo así: no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Pero lo que en esta noche estoy diciendo es para que nos demos cuenta que hay un ser superior a quien hay que respetar, a quien hay que temer. Amén. Y nosotros no nos vamos a vanagloriar por lo que sucede allá o en otra parte. Se dice que 5 días antes del tremendo terremoto de Turquía habían matado, asesinado a 5 misioneros. 5 misioneros. Pasó el terremoto, vinieron las réplicas. Vaya sorpresa tan tremenda, cuando en este momento Turquía entera está invadida de orugas, o sea, de gusanos, comiéndose las pocas cosechas que hay. ¿Serán más pecadores aquellos que nosotros? No, Señor, porque si no nos arrepentimos, igualmente todos pereceremos, hermanos. Todos pereceremos.
El meollo del asunto es que nosotros debemos hilar muy delgadito en la presencia del Señor. Dejarnos de tantas tonterías, de tantas bobadas, de tantas niñerías. Porque si ahora decimos que esto sucede en la iglesia y yo no voy allí porque es que realmente me está afectando y me voy para otra parte, entonces no va a tener cabida en el reino de los cielos, porque se va a tener que encontrar con ese hermano a quien de pronto usted tiene problemas. Y el Señor no tiene por ahí compartimientos, lugarcitos. No, vaya usted para allá, que usted que... Vaya usted para allá. No. Es aquí donde tenemos que arreglarnos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Eso es lo que llamamos la ley de la siembra y de la cosecha. Y el creyente espiritual debe entonces asimilar lo que está escrito. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero y lo que en esta noche se está diciendo, eso todo es verdadero. ¿Cuántos damos gloria al Señor? A su nombre. El séptimo punto es que el creyente espiritual es imparcial en el momento de juzgar. Es imparcial en el momento de juzgar, teniendo muy en cuenta, en primer lugar, que el Señor nos está diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Somos muy propensos en convertirnos en jueces, en señaladores de otros. Por eso el creyente espiritual entiende que cada persona está librando sus propias batallas. Eso hay que entenderlo. Yo no sé qué batalla está usted en esta noche librando. Usted no sabe qué batalla en esta noche yo estoy librando. De tal manera que si se da cuenta o me doy cuenta de que usted está en esa dificultad, hermanos, lejos de nosotros estar señalando, ensañándonos sobre ese hermano. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia batalla, así sea espiritual, así sea moral, así sea emocional. Estamos librando nuestras propias batallas y estamos aquí es por la misericordia del Señor. Porque si no fuese por esa misericordia, créame, hermano, que usted y yo ya hubiésemos sido ¿qué? Consumidos. Por eso, hermanos, es que no debemos estar juzgando. No, porque al único que le corresponde juzgar es ¿a quién? Al Señor Jesús. Nunca podemos juzgar la vida de los demás, porque cada persona conoce su propio dolor. Amén. Cada persona conoce su propio dolor. Y si usted conoce el dolor de esa persona y en vez de ayudarle, le está entonces empujando hacia el abismo, hermanos, está realmente muy, pero muy equivocado. Porque una cosa es sentir que estás en el camino correcto. Eso lo sentimos.
Estamos en el camino no, yo estoy bien, yo me considero bien. Y qué bueno por eso. Pero otra cosa es pensar que el tuyo es el único camino, porque el camino tuyo y el camino mío son ¿qué? Diferentes. Son diferentes. Y que por lo tanto estamos llamados. Y ahí es donde el principio de la empatía vuelve nuevamente, hermanos, a jugar. En ese momento, hermanos, de lo que es la imparcialidad. Por eso, en Santiago, capítulo 4, versos 11 y 12, allí el apóstol nos está enseñando algo que en esta noche debemos, hermanos, asimilar. Hermanos, ¿a quién se dirige? A la iglesia. No murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. Somos una familia, ¿cierto? Somos una familia. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿se iría a la casa del vecino a rajar de la esposa, a rajar del esposo? ¿Se iría? Dígalo. Bueno, nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque eso nunca lo haríamos. Eso no lo haríamos. Aunque sí hay de pronto por algún deslenguado o deslenguada que es que ese marido mío le dice a la vecina o le dice a la hermana de tal, ay, ese marido tuyo tan buena gente que es, tan noble, ay, yo quisiera tener un marido como ese, ay, yo quisiera tener una esposa como esa. Ábrale el ojo, porque ya le echó el ojo a ese marido, hermano. Ábrale el ojo. Ya lo tienen en la mira, ya lo tienen en la mira. Ya lo tienen en la mira. Una vez que lo está lavando de esa manera, descuídese un tricito para que vea. Entonces ahí dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, observe lo que dice la segunda parte, lo que está cometiendo. Dice, murmura de la ley y juzga a la ley. Ahora entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Quién es la ley? ¿Quién es el dador de la ley? ¿Cristo? El hecho de que esté murmurando de un hermano o de una hermana y que le esté juzgando, está juzgando la ley, el dador de la ley, que es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Yo me alegro en gran manera porque hay un buen número de hermanos, amigos, simpatizantes que van comenzando ya con estas enseñanzas a desarrollar su vida espiritual. Y los antiguos, ¿a qué? A corregirnos. Porque es que eso se trata. Unos a corregirnos. ¿Y los otros a qué? A aprender. De eso se trata. Para no ir a caer en esos desmandes. Y sigue diciendo, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el único que en este caso es juez aquí, tiene un nombre y su nombre es Jesucristo. Fuerte ese aplauso al Señor si siente ser. Bendito su nombre. Qué importante es con lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. Hermanos, entonces no vamos a permitir de ahora en adelante a que el adversario se vaya a enseñorear de nosotros, sino que cuando de pronto
vayamos a abrir nuestra boca para ir a murmurar de nuestro hermano, de nuestra hermana, inmediatamente pensemos en lo que el Señor nos ha enseñado. Esto nos lo enseña Santiago, el hermano de Jesús. Pero el mismo Señor Jesucristo en Mateo 7:1-6, observemos sus palabras propias, porque nosotros somos discípulos del Señor. Y el discípulo debe ser como ¿quién? ¿Como quién? Como el maestro. Mateo capítulo 7, verso 1-6 dice: ¿cuánto damos gloria a Dios? No juzguéis para que no seáis juzgados. Continuamos. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y sigue: o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Es más grande la viga que ¿qué? Que la paja. Y resulta que la viga la tenemos ¿quiénes? Los que estamos tratando de sacar la paja. Primeramente hay que sacar esa tremenda viga. Esa tremenda viga que hay. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja? Bueno, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para que saques ¿la qué? La paja del ojo de tu hermano. Entonces el creyente espiritual es imparcial en el momento de juzgar. En el momento de juzgar. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Orar por esa persona. Y antes de irla a señalar, hermanos, llamarla. Amén. Porque eso sí es sano. Porque si usted y yo tenemos conocimiento de alguien que está obrando incorrectamente, es sano, es cristiano, es de creyentes espirituales, llamar a ese hermano, esa hermana, con amor. Amén. Y corregirle, restaurarle, para que sea sano en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y al nombre de Jesús. El octavo punto es ejercitado en la paciencia. El creyente espiritual generalmente tiene un alto nivel de paciencia y puede lidiar con situaciones difíciles con calma y con gracia. A veces es difícil desarrollar lo que es la paciencia. ¿Por qué? Porque precisamente somos personas emocionales. Y la impaciencia, que es lo contrario a la paciencia, hermanos, son parte también de ¿qué? De las emociones. Por eso venga el sábado. Amén. Venga el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado va a haber una temática donde seguramente se va a mirar este aspecto.
Porque en muchas ocasiones, hermanos, la impaciencia está llevando a enfermedades psicopatológicas. Amén, psicopatológicas. Hoy en día la impaciencia le han cambiado un nombre un poquito como más científico. ¿Cómo lo llaman? ¿Ah? Ay, es que estoy estresado. Ay, es que estoy estresada. ¿Por qué? Porque alguien de pronto le cometió una pequeña falta o hizo algo o algo no le salió bien y entonces inmediatamente se le sube la cachaza a la cara. ¿Ah? Inmediatamente se le sube, inmediatamente comienza a resollar fuerte y a tirar todo lo que encuentra a su lado, hasta el perrito, hasta ahí hasta se le olvida que esa es la mascota, porque va a decir, me está echando también para allá. A mí le hace la misma. Sí, se le olvidó que ese era el otro hijito que había en la casa. Y se mechonea. ¿Por qué? Porque es víctima de la impaciencia. Ahora, pídele al Señor paciencia, pídesela. Pero sí, aténgase lo que le viene. Señor, dame paciencia, Señor. Dame paciencia. Y un día el Señor sí le dio paciencia. Alguien puso un chicle ahí en la banca, se sentó y cuando se va a parar, no pudo porque estaba pegada a la banca. Desgraciadamente, un pedazo de chicle la sacó de la iglesia. ¿Ah? La sacó de la iglesia. Y entonces, hoy en día, los estados de estrés están llevando inclusive hasta a la muerte. Están llevando hasta la muerte. Porque inmediatamente viene lo que es se sube lo que es la presión alta. El oxígeno comienza a faltar en la sangre. Y entonces se va el cerebro y allí el cerebro se colapsa con lo que se llama una tromboembolia cerebral o un derrame cerebral. ¿Todo por qué? Porque es una persona impaciente. El Señor Jesucristo nos enseña lo que es la paciencia. Amén. Que en un momento determinado tenemos, sí Señor, eso es muy natural. Hermanos, ¿por qué? Porque son parte de nuestras emociones. Son parte de nuestras emociones. Yo aquí no puedo decir, no, que no somos moles de mármol. No, lloramos, nos impacientamos, nos entristecemos. En fin, hay una cantidad de emociones. Pero hermanos, el Espíritu Santo es quien controla todas esas emociones. Por eso, el creyente espiritual es ejercitado en la paciencia. Santiago 1:4. Miremos lo que nos está diciendo allí en Santiago capítulo 1 y el verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Me llama la atención, mas tenga la paciencia su obra perfecta. Y cuando se habla de la obra perfecta es que cuando vienen las pruebas, nosotros debemos soportar las pruebas en el nombre del Señor. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a ¿qué? A bien, aun aquellas que nos
son adversas. Entonces, mire que la paciencia tiene su obra completa, y es que usted y yo, en el momento en que nos vayamos a alterar, hermanos, bajar la guardia. Siempre se ha dicho, y aún los terapeutas de familia o conyugales, aconsejando a las parejas que de pronto tienen esa dificultad, que porque es que este es muy alterado, que porque esta es muy alterada, entonces dice, vea, cuando eso suceda, cuente hasta 100. Y si de pronto no le funciona contar hasta 100, vaya y se mete un baño para que se enfríe. Y si no le funciona ni el 100 ni el baño, salga a la casa y pégase una caminadita. Váyase por ahí y disipe. Parece que funciona más la tercera. Porque salió, se fue y estuvo 15 minutos, media horita caminando, reflexionando. Él en caso tal y ella en la casa, hombre, pero yo qué es lo que he hecho. Y como él está bien manejadito, y se compra por ahí una rosita, unas florecitas o un chocolatinita y viene. Y entonces le endulza y las cosas vuelven a la normalidad. ¿Sí? Eso es parte de lo que es la paciencia. Y sigue diciendo, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, hermano, cosa alguna. Y entonces en Romanos 5:3, 4 y 5, Romanos capítulo 5, verso 3. Miremos allí el proceso. Vea, hermanos, porque allá está diciendo muy claramente, mas tenga la paciencia su obra completa. Y miremos lo que es la obra completa de la paciencia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sigamos. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Continuamos. Y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la obra completa de la paciencia. Téngalo muy en cuenta. Téngalo muy en cuenta. La obra completa de la paciencia la encontramos en Romanos capítulo 5, verso 3, verso 4 y verso 5. Y eso nos mantendrá, hermanos, activos. Amén. Joviales, alegres. No estaremos con el rostro haciendo mala cara, como comiendo limón y con otro en la mano. No. ¿Por qué? Porque aquí hay una obra perfecta. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Para terminar esta parte, a menudo el mayor poder que una persona puede tener es la simple paciencia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El mayor poder que usted y yo podemos tener es la sencillez de la paciencia. Ser pacientes los unos para con los otros. Estaremos continuando entonces esta serie. Que el Señor Jesús nos bendiga, Padre, Él sea con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos.